Inicia un nuevo año, 2020, un año clave para muchos, pero también un año esperanzador, por lo que hago extensivos mis mejores deseos para sus familias, que la salud y la prosperidad sean la constante para todos. 2020 es el preludio de un año electoral venidero. En ese contexto vale la pena recordar que los derechos políticos también son derechos humanos. Y en ese sentido, compartirles que el Honorable Congreso del Estado ha tenido a bien iniciar los foros de consulta para la construcción desde abajo, lo cual es aplaudible, de lo que será un nuevo marco normativo en materia electoral. Un marco normativo que se ajuste a las realidades políticas en nuestro Estado, pero sobre todo que observe estándares internacionales en materia de inclusión. Al respecto, es importante precisar cuáles serán los aportes desde una perspectiva de derechos humanos a la pretendida reforma electoral. En primer lugar, dejar muy claro que México, al ser signatario de diversos instrumentos internacionales, se autoimpuso la obligación, por ejemplo, de consultar a las personas con discapacidad y a los pueblos y comunidades indígenas frente a cualquier cambio legislativo que les impacte. Así lo señala con claridad la convención que salvaguarda a nivel internacional los derechos de las personas con discapacidad y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, esta última acorde además con nuestra Constitución. Por lo que respecta a la convención que reconoce los derechos de personas con discapacidad, su propósito es lograr una verdadera inclusión. También en forma transversal, obligaría al legislador a buscar mecanismos desde la ley que incorporen plenamente a las personas con discapacidad, no solo para garantizar que la próxima jornada electoral se tengan boletas en lengua braille o que las casillas sean accesibles para personas con discapacidad motriz. Aspectos, claro, muy importantes, pero ¿por qué no pensar que esta reforma puede ir más allá, creando los instrumentos jurídicos adecuados para que tengamos representantes populares electos que vivan la discapacidad, como ya ocurre, por ejemplo, con quien hoy encabeza la Comisión Legislativa de la Comisión de Derechos Humanos a nivel federal, el diputado Hugo Lustre. Pero el tema de la inclusión va todavía más allá, y es que para los grupos en situación de vulnerabilidad, el obtener una candidatura a un cargo de elección popular ha sido casi imposible. Hace muy poco tiempo se comenzó a repensar el diseño político en nuestro país, con la obligatoriedad de incluir a las mujeres en el espacio de toma de decisiones bajo un marco normativo tendiente a la paridad. Sin embargo, existen hoy grupos excluidos en la toma de decisiones en materia política que les coloca en franca desventaja al no tener una voz que les represente ni en los cabildos ni en las cámaras. De ahí que el gran reto que se tiene en esta reforma político-electoral también debe llegar a los partidos políticos. Es deseable ver para el próximo proceso electoral en 2021 más candidaturas, desde luego de mujeres, pero también de mujeres trans, o de personas que asuman abiertamente una identidad y preferencia distinta a la heterosexual. Más candidatos de pueblos y comunidades indígenas, sobre todo en aquellos lugares donde la población es mayoritariamente indígena, como en la región huasteca de nuestro estado. Por supuesto, más jóvenes de entre 19 y 29 años, jóvenes que no por el hecho de serlo se les descalifique a priori con el falso argumento de la experiencia. En este marco, recordemos que la lucha por los derechos políticos también ha sido la lucha por los derechos humanos. Martin Luther King tuvo un sueño, el I Have a Dream, aún retumba en los Estados Unidos, que en la década de los 60, una persona negra por el color de su piel no podía ni sentarse libremente en el transporte público o recibir la misma educación que una persona blanca. Y ese sueño de Luther King llevó a la nación americana, primero a reconocer derechos civiles y luego a contar con un presidente afrodescendiente como lo fue Obama. ¿O por qué no pensar en la lucha contra el apartheid que encabezó Nelson Mandela en Sudáfrica y que le mantuvo en prisión, pero en pie de lucha contra las políticas de segregación en su patria? O la extraordinaria representación que tuvo España en Pablo Echenique, una persona con discapacidad quien llegó a ser eurodiputado. Finalmente, la reflexión y el llamado respetuoso a diputadas, diputados y líderes de partidos políticos es a tener altura de miras, a incluir a las y los que históricamente han sido excluidos. Queremos un San Luis Potosí incluyente, no solo en el discurso, sino en los hechos, traducido en espacios de toma de decisiones. El reto y la oportunidad ahí están. No desaprovechemos el momento para continuar colocando a San Luis de la Patria en la vanguardia de la inclusión integral. Es cuanto.